Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que estén bien. Bienvenido a la clase de Química General, de la segunda clase, en el cual ustedes verán como una videoclase, una tutoría, por lo que revisaremos la clase número 2. ¿Bien? ¿Está todo ok? ¿Se escucha bien? Ajá. Bien, chiquillos, en esta clase número 2, hoy lunes 25 de agosto, tendremos de por sí que ver lo que es nomenclatura. ¿Ya? Para ello tenemos que ver primero de dónde vienen los símbolos químicos que están en la tabla periódica. Para eso, la abreviatura de símbolos viene del latín y del griego, que en español nosotros lo podemos traducir como los ejemplos que están acá abajito. Por ejemplo, natrium es latín, ¿cierto? Su símbolo en la tabla periódica es Na, y en español nosotros lo llamamos sodio. Y del griego helios, que su símbolo es He, que es el helio, y en español lo llamamos helio. Por lo tanto, ustedes se preguntarán qué ocurre con esto. Es porque en general los elementos de la tabla periódica tienen un origen común del latín y el griego, ¿ya? Sin embargo, actualmente existen 118 elementos. Hay algunos que son artificiales, hay otros que están desde hace muchos años y se han ido investigando y ojalá aún quede más por investigar. Es por ello que los símbolos químicos están ordenados en la tabla periódica según su número atómico, ¿ya? Eso implica que podemos ver tanto columnas que están en vertical, las columnas son verticales, por ejemplo, 1A, ¿cierto? El grupo 2A en la segunda columna. Luego nos vamos a saltar acá, a donde está el grupo 3A, ¿cierto? Después el grupo 4A, que es la cuarta columna, ¿cierto? Después el grupo 5, 6, 7, hasta llegar al 8. Y ustedes se van a dar cuenta que según cómo están de colores, corresponden a si son metales, metaloides o no metales. Ya, en general, chiquillos, la tabla periódica nosotros la podemos dividir en los que están en amarillo, que son metales. Estos que son metaloides también son metales, ¿sí? Sin embargo, todos los que están en azul son no metales. Y la última columna, que es el grupo 8, que en la última columna vertical están los niños bonitos de la tabla periódica, que son los gases nobles. ¿Y por qué los llamamos así? Porque ellos tienen una estructura muy estable en la naturaleza. Y en general los elementos tienden a enlazarse para estar estable en la naturaleza, tal como los elementos del grupo 8A, ya como lo que hacen noble. Es por eso también que tienen un número, ya se fijan que acá en la H, que el hidrógeno tiene un 1 arriba, eso indica el número atómico. Entonces el número atómico se escribe de izquierda a derecha. Ya acá partimos con el número 1, luego el 2, ¿cierto? Donde está el helio, 3 litio, 4 berilio, 5 boro, 6 carbono, 7 nitrógeno, 8 oxígeno, 9 flúor, 10 neón, 11 el sodio, 12 magnesio, ¿cierto? 13 aluminio y así sucesivamente hasta llegar al 118, que está por aquí, ya que se llama oganesón. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aparte de las columnas que están en verticales, también están divididos en 7 periodos. Los periodos son las filas horizontales, ¿ya? Siempre las filas están de manera horizontal. Entonces, hay el periodo 1, donde está, por ejemplo, el hidrógeno y el helio. Después, luego en el periodo 2, donde está el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Y así lo podemos dividir en 7 periodos. ¿Ya? Aquellos 7 periodos están divididos de tal forma que presentan una estructura electrónica. Y eso lo tenemos que ver con la configuración electrónica que vamos a ver en la siguiente clase. Pero, para poder nombrar los elementos, necesitamos entender que, según el grupo en el que están, van a tener los electrones de valencia que les corresponde, o la valencia que le corresponde, y generalmente la valencia nosotros la asociamos al estado de oxidación que tiene un elemento.
Es por eso que para poder nombrar cualquier compuesto, primero necesitamos saber cuál es el estado de oxidación que tienen los elementos, ¿ya? Entonces, a partir de esta tabla periódica, nosotros podemos ubicar los elementos y los elementos a nosotros nos dicen que a partir de su valencia o grupo en el que están, ojo en el grupo, podemos ver su estado de oxidación, ¿ya? Por ejemplo, miren, en el grupo 1 tenemos al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Todos ellos, como están en el grupo 1, quiere decir que su estado de oxidación es +1, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, en el grupo 2, quiere decir que su estado de oxidación es +2. Ahí está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es por ello que vamos a entender que el estado de oxidación están correlacionados, ¿ya? Entonces, podemos plantear que la valencia de un átomo se refiere al número de enlaces químicos que puede formar con otro, ¿ya? Y eso quiere decir cómo es la capacidad que tiene ese átomo para poder, aparte de enlazarse, de combinarse con otros átomos de otros elementos para formar un compuesto, ¿ya? ¿Y qué relación tiene con el estado de oxidación? Es porque representa estos electrones que están en la parte más externa o en la capa más externa de cada elemento, ¿cierto? Para poder, cuando se enlaza, para poder formar esta estabilidad que nosotros la vamos a llamar regla del dueto o del octeto, ¿ya? Acá nos estamos adelantando un poco a la materia siguiente, pero lo que les digo yo es que tenemos que buscar el estado de oxidación, nosotros lo vamos a llamar EDO, para representar el número de valencia que tiene ese elemento, ¿ya? Puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser cero o neutro. Y a eso hay que calcularlo, porque cuando se combinan con otros elementos, generalmente nosotros tenemos que calcular el elemento que no sabemos qué carga tiene, para entender si es que ocurre una reducción o una oxidación, ¿ya? Es por ello que podemos decir que la suma de las cargas positivas y negativas de un átomo hacen que a mí me determinen el número de electrones que tiene ese átomo dentro de un compuesto, ¿ya? Y para ello hay que tener una regla bien precisa, ¿ya? Que es la regla del estado de oxidación. Entonces, podemos decir que el estado de oxidación informa los electrones de valencia que tiene cada átomo, ¿cierto? Cuando se combina con otro elemento. Estos elementos pueden ser metales, no metales o gases nobles, como yo les decía. ¿Se acuerdan? Entonces, generalmente los metales, que son estos que están en amarillo, casi siempre son positivos, ¿ya? Y los que están de color azul, menos la última columna, en su mayoría pueden ser, en su mayoría son negativos o positivos, depende de, ¿ya? Pero, eh, depende de, ¿ya? Pero como les digo, los metales en su mayoría son positivos. Los no metales depende, pueden ser positivos o negativos. Y los gases nobles tienen un estado neutro. Entonces, si nosotros miramos de izquierda a derecha la tabla periódica, si estos que están acá son neutros y son estables, generalmente todos los otros elementos que están a la izquierda de la última columna van a entender que son, o sea, que tienen que combinarse entre sí para estar neutros en la naturaleza, para estar estables. Esa es la razón. Es por ello que, si ustedes se fijan, acá hay una tablita en donde dice que, por ejemplo, el elemento, el hidrógeno, tiene un estado de oxidación +1, porque el primer elemento ya está en el grupo 1, pero cuando forma un hidruro, su estado de oxidación ya no es +1, es -1, ¿ya? Es así como, por ejemplo, siempre el oxígeno tiene una carga -2, y el carbono, por ejemplo, puede ser +2 o +4, el nitrógeno, perdón, +3 o +5, el fósforo +3 o +5, el azufre puede ser -2, +4 o +6, el hierro +2 o +3, y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, miren, el cloro
el cloro que está aquí abajito, miren, ahí, abajo el flúor, ahí, el número 17, el cloro puede presentar hasta 5 números de oxidación, ¿ya? Por ejemplo, puede ser -1, que es negativo, puede ser +1, +3, +5 o +7. ¿Se fijan? Entonces, quiere decir que el cloro puede tener hasta 5 nombres diferentes, según su estado de oxidación, ¿ya? Es por eso que hay que seguir una regla, que esta regla se llama regla de estado de oxidación, que a nosotros nos dicen ciertas características que van a tener algunos elementos principalmente para poder nombrar. Por ejemplo, los elementos del grupo, los metales del grupo 1, 2 y 3, siempre van a ser metales con cargas de o estado de oxidación +1, +2 y +3, ¿ya? Que son las tres primeras columnas de la tabla periódica. Por ejemplo, grupo 1, todos estos de aquí son +1. Grupo 2, todos estos son +2, ¿cierto? Y todos estos que están acá son +3. ¿Se fijan? Ya, eso por una parte es una regla. Lo otro que cuando nosotros sumemos todas las cargas de los átomos de un compuesto tiene que dar 0, ¿ya? Porque la idea es que busquemos la estabilidad. Exceptuando si es un anión o un catión, eso va a cambiar. Y en moléculas que son monoelementales, su carga es 0. Por ejemplo, el oxígeno O2 es 0 porque es diatómico. El O2 es 0, el N2, por ejemplo, el nitrógeno gaseoso, es 0, como ejemplo, ¿ya? Y estas que están acá en negrita son las más importantes, que el hidrógeno siempre presenta +1, pero excepto cuando se combina con un metal para formar un hidruro, su carga es -1. Y el oxígeno siempre es -2, exceptuando cuando es un peróxido, que pasa a ser carga -1, o cuando se junta con el flúor para hacer +2. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos, para que quede un poquito más claro. Miren, vamos a formar el dióxido de carbono, ¿ya? Aquí. Vamos a ir por moléculas, para que podamos entender, ¿ya? Entonces aquí vamos a preguntarnos cuánto es el CO2, o una pregunta de la prueba, por ejemplo, que yo les puedo hacer, es calcule el estado de oxidación del, no sé, de tal elemento, y dígame cómo se nombra, ¿ya? Según la nomenclatura inorgánica. Entonces, puede ser, calcule, ¿cierto? El estado de oxidación de los siguientes compuestos. Ya, y acá vamos a practicar. Por ejemplo, yo le había preguntado el CO2, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos dice la regla o estado de oxidación? Nos dicen que, primero, cuando yo tengo un compuesto, por ejemplo acá tengo carbono y oxígeno, cuando no tiene nada escrito acá arriba, yo digo que es 0, ¿vale? Entonces quiere decir que la carga de todo este compuesto es 0, primero que todo. Y luego, según las reglas, nos dicen que el hidrógeno siempre vale +1 y el oxígeno siempre vale -2, ¿cierto? Entonces, si vemos acá, yo sé que el oxígeno vale -2. Y acá el que yo no sé es cuál es el estado de oxidación del carbono, que es la letra C. ¿Ya? Yo necesito buscar cuál es el estado de oxidación del carbono, ese que está allí. Como yo no lo sé, esto yo lo voy a escribir igual con una ecuación fácil. Digo, mi carbono yo no lo sé, es X. X estado de oxidación. Pero yo sé que este está unido al oxígeno. Y el oxígeno tiene dos átomos, y cada átomo vale -2. Entonces, quiere decir que el oxígeno es 2 veces, porque acá hay un 2, ¿cierto? Son 2 átomos de oxígeno que están multiplicando, ojo, que están multiplicando al oxígeno, ¿ya? Vamos a ponerle una letra O, ¿ya? Esa O es de oxígeno. Y toda esta suma de carga tiene que ser igual a la carga que está arriba, que es 0, ¿cierto? Por lo tanto, como yo no sé el valor de X,
a mí me queda que el carbono, como es 2 veces, ¿cierto? Es 2 veces cada oxígeno. Y cada oxígeno vale menos 2. Por lo tanto, yo multiplico que cada oxígeno vale menos 2 y esto es igual a 0. Por lo tanto, seguimos bajando la x y decimos 2 por menos 2 a mí me da menos 4 y eso es igual a 0, ¿cierto? Y esto es igual con la ecuación. Si ustedes dicen el menos 4 que está acá a la izquierda tiene que pasar a la derecha para poder calcular x. Por lo tanto, a mí me queda que el menos 4 va a pasar al otro lado como más 4. Entonces me va a quedar 0 más 4 y eso es lo mismo que tener más 4, ¿cierto? Por lo tanto, la carga del carbono es más 4. ¿Me entienden? Por lo tanto, el estado de oxidación del carbono es más 4. ¿Ya? Así se calcula. ¿Bien? Miren, veamos otro ejemplo. Acá un ejercicio B. Supongamos que yo les pregunto cuál es el estado de oxidación del NaCl. Ya, NaCl, miren, súper fácil. NaCl, ¿cierto? Fíjense que acá, como no hay nada escrito arriba, la carga es 0, ¿cierto? Es 0 de nuevo. Y a nosotros nos decían que los elementos que están en el grupo 1 tienen una carga más 1, ¿cierto? Entonces podemos decir que el sodio es más 1. Entonces acá la pregunta es, ¿cuánto vale el cloro? Entonces podemos decir, la carga del sodio, ¿cierto? Más la carga del cloro que yo ando buscando, eso me tiene que dar 0, ¿cierto? Y como yo sé que el sodio es más 1, me quedaría más 1 más el cloro, como para nosotros nuestra X, ¿cierto? El cloro es X, ¿ya? Que no sabemos. Eso es igual a 0. Entonces, como el sodio está más 1, va a pasar al otro lado como menos 1. Por lo tanto, X va a ser igual a 0 menos 1. Eso quiere decir que el cloro o la carga del cloro vale menos 1. Y es algo bien lógico porque si tengo más 1 con menos 1 me da 0. Entonces, acá podemos decir que el estado de oxidación del cloro es menos 1, ¿cierto? Súper sencillo. Ahora veamos otro, una letra C, ¿ya? Por ejemplo, este que está acá abajito, el dicromato de potasio. K2CR2O7. Ajá, este es un poquito más largo. Ya, vamos a escribirlo, miren. Es K2CR2O7. Como no hay nada arriba, ¿cierto? Esto vale 0. Entonces podríamos decir, miren, el potasio está en el grupo 1 de la tabla periódica. Por lo tanto, cada potasio vale más 1, ¿cierto? El cromo yo no sé. El cromo para mí es la X. Y el oxígeno, según la regla, siempre vale menos 2. Entonces, ¿cómo le escribimos esto? Miren, fíjense que acá abajo hay 2 átomos de potasio. Entonces quiere decir que hay 2 átomos de potasio más 2 átomos de cromo, que es el que andamos buscando, ¿cierto? Más 7 átomos del oxígeno, y eso nos tiene que dar 0. Pero nosotros sabemos que como el potasio está en el grupo 1, es más 1, entonces quedaría 2 por más 1, más 2 veces el cromo que andamos buscando, más 7 veces el oxígeno, que aquí vale siempre menos 2. Y esto vale menos 2 y es igual a 0. Por lo tanto, si resolvemos esto, me quedaría 2 por más 1 es más 2, ¿cierto? Más 2 veces el cromo. Y ojo acá, más por menos es menos
y 7 por 2 es 14. Y eso igual a 0. ¿Ya? Si resolvemos esto, podemos resolverlo acá arriba, ya, lo vamos a cambiar. Aquí arriba, en esta zona. Tenemos más 2, ¿cierto? Miren, es más 2 con menos 14. Si yo sumo más 2 y le quito 14 o menos 14, eso a mí me queda menos 12. ¿Ya? Si esto les complica, usted use la calculadora. Bien. Más 2 veces el cromo y esto es igual a 0. Ahora fíjense que el menos 12 que está acá a la izquierda, lo vamos a pasar a la derecha y pasa positivo, ¿cierto? Por lo tanto nos queda que 2 veces el cromo es igual a, en vez de menos 12, es más 12. ¿Bien? Y fíjense que este 2 que está multiplicando el cromo, como está multiplicando, va a pasar por debajo dividiendo. Entonces nos va a quedar que el cromo, en este caso el cromo, es más 12 dividido en 2. Y eso quiere decir que la carga del cromo vale más 6. Por lo tanto, podemos decir que el estado de oxidación del cromo es... ¿cierto? Más 6. El cromo, como está ahí, para nosotros era una X, ¿se acuerdan? Entonces, para que no se confundan, es una X, es una X, es una X. Esto es X y esto es X. ¿Vale? Entonces, andamos buscando el cromo. Ese es el que nos interesaba. ¿Ya? 2 por X, ¿cierto? Y X vale más 6. Por lo tanto, la carga del cromo, que andamos buscando que está ahí, vale más 6. Así de sencillo. Vamos a ver dos ejemplos más para que podamos avanzar, ¿ya? Veámonos con hidrógeno, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá el HCl. Ya. Por ejemplo, si acá ustedes les piden calcular el HCl, a nosotros siempre nos decían que el hidrógeno vale más 1, ¿cierto? Entonces, acá como la carga vale 0, uno dice, ah, ya, el hidrógeno vale más 1, por lo tanto el cloro es la X. Entonces quedaría como más 1 más el cloro, que yo no sé, que X, es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que el más 1 pasa a la derecha, restando, ¿cierto? Porque como es positivo, pasa a negativo. Y eso a mí me queda que la carga del cloro es menos 1. Es el estado de oxidación del cloro. ¿Ya? Pero miren, vamos a ver otro. Veamos el del óxido de magnesio. Ah, ya, prácticamente es lo mismo, ¿ya? Pero por ejemplo el NaNO2, que está ahí, ¿ya? NaNO2. Ya, entonces, NaNO2, este sería el ejercicio D, ¿cierto? O sea, el E. Este el D, este el E. Ya, entonces, acá tenemos carga 0, ¿cierto? El sodio ya sabemos que vale más 1, el nitrógeno no sabemos y el oxígeno vale menos 2. Por lo tanto, esto nos va a quedar así. Nos va a quedar, como el sodio es más 1, a este le sumamos la carga del nitrógeno, que es X, porque no sabemos, más 2 veces la carga del oxígeno, que vale menos 2. Y eso da 0. Por lo tanto, nos quedaría como más 1 más X, ¿cierto? Y ahora, más por menos es menos, y 2 por 2 es 4. Y eso igual a 0. Ahora, tenemos más 1 y menos 4, ¿cierto? Eso quedaría menos 3. Quedaría como X menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, el X, como el menos 3 está a la izquierda, va a pasar al otro lado a la derecha como más 3. Y esa es la carga del nitrógeno. Entonces, es el estado de oxidación del nitrógeno. ¿Ya? ¿Se fijan que no es tan difícil?
Ya, veamos 1F. A ver acá. Veamos este que se llama hidruro cúprico, ya que es CuH2. Fíjense que es CuH2. Fíjense que, ¿por qué le digo fíjense? Porque acá tengo el hidrógeno al lado derecho. No lo tengo al lado izquierdo como un ácido. Entonces se fijan que los nombres van cambiando según la posición que tengan y según el estado de oxidación que tengan. Porque acá ocurre que en este caso, como se llama hidruro, ocurre un caso especial porque el hidrógeno ya no está al lado izquierdo, está al lado derecho. Entonces ahora el hidrógeno vale -1. Ah, ojo, vale -1. Eso quiere decir que si este vale -1, yo tengo que calcular el valor del cobre, que es X. Entonces me quedaría el cobre, que es X, más dos veces el hidrógeno, pero en este caso vale como -1, es igual a 0. Por lo tanto, me quedaría que X va a ser igual, o sea, X, perdón, más por menos es menos, 2 por 1 son 2 y eso igual a 0. Entonces acá la X va a ser más 2. Eso quiere decir que el estado de oxidación del cobre, como es un hidruro cúprico, el cobre vale más 2, porque en este caso el hidrógeno, como son 2, va a ser menos 2. Entonces, más 2 con menos 2 me da 0. ¿Ya? Eso es el estado de oxidación del cobre. Ya, veamos otro. Por ejemplo, uno bien común, que preguntan harto, que es el del sulfato. El ion sulfato, miren. El ion sulfato se ocupa para formar ácido sulfúrico. ¿Ya? Y se escribe SO4 menos 2. Este es un ion, un anión, porque es negativo. ¿Ya? Él cedió 2 electrones. Entonces su carga, la carga de todo el compuesto completo, es -2. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como nosotros sabemos que el oxígeno siempre vale -2, pero aquí nosotros no sabemos cuánto vale el azufre. Entonces, el azufre, que es la S, va a ser nuestra X. Entonces, acá nos quedaría X, ¿cierto? Más 4 oxígenos, y cada oxígeno vale -2, y todo esto es igual a esta carga que está arriba. ¿Se fijan que la diferencia con todos los demás es que todos los demás valían 0 en su carga arriba? Porque no la tenían. Pero este tiene una carga que vale -2. Por lo tanto, esto nos queda como X, ¿cierto? Menos, porque más por menos es menos, 4 por 2 son 8, es igual a -2. ¿Sí? Entonces X va a ser igual a -2, y el -8 pasa al otro lado como +8, y eso nos queda como -2 más 8 es +6. Por lo tanto, la carga del azufre, o el estado de oxidación del azufre, es +6. Y es así como podemos ver otro ejemplo, ¿no ven? Y así, chiquillos, después ustedes van a ver cómo pueden realizar los cálculos para estos ejemplos que están acá. Acá están resueltos, ¿se fijan? Pueden hacer el ácido fosfórico, el ácido bromídrico, ¿cierto? El óxido de magnesio, entre otros. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Sí. Vamos bien. Ya. Entonces, en base a ello, ustedes se van a dar cuenta que en la nomenclatura existen 3 tipos de nombres, porque nomenclatura significa nombrar. Entonces vamos a tener una nomenclatura que la vamos a llamar sistemática, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el F2O3, acá tenemos que ir nombrando según la cantidad de átomos que tenemos. Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, ahí, hay 3 oxígenos, ¿cierto? Hay 3 oxígenos. Entonces, este se llama trióxido de, y acá yo tengo 2 átomos de hierro. Entonces se llama trióxido de dihierro. ¿Ya? Entonces, acá en la nomenclatura sistemática nosotros vamos agregando
la cantidad de átomos que tiene y lo llamamos mono, que es 1, di, que es 2, tri, es 3, tetra, es 4, penta, es 5, etcétera, ¿ya? Y se nombra de derecha a izquierda. En este caso, trióxido de dihierro, ¿ya? Esa es la nomenclatura sistemática. Ahora vamos a ver otra nomenclatura que se llama nomenclatura Stock, en donde acá colocamos el nombre de la molécula, pero en vez de colocarle trióxido de hierro, trióxido, lo vamos a llamar óxido nomás. Pero ahora lo vamos a llamar óxido de hierro, ¿ya? Porque es un óxido de hierro. Sin embargo, ese número 3 que está ahí indica el estado de oxidación del hierro. Ahí tenemos que calcular el estado de oxidación del hierro para poder nombrarlo. Porque el hierro de por sí tiene dos estados de oxidación, que es más 2 y más 3. Entonces, dependiendo del estado de oxidación, nosotros decimos si es óxido de hierro 2 o óxido de hierro 3. En este caso, vamos a hacer el cálculo para poder entender que es un óxido de hierro 3. ¿Ya? Y tenemos la última que se llama nomenclatura tradicional, que en vez de decir óxido de hierro 3, nosotros también lo vamos a llamar óxido, pero aquí hay una excepción, porque dependiendo del orden en el que estén los átomos, como yo le decía, por ejemplo, el hierro es más 2 y más 3. Si su átomo más bajo es más 2, nosotros le vamos a llamar oso. Se llamaría óxido ferroso, ¿ya? Ferroso. En cambio, el más 3, como este es óxido de hierro 3 y es el más alto, nosotros diremos que lo vamos a llamar óxido férrico. Termina en ico, porque ico quiere decir que es el estado de oxidación más alto. Pero créanme que para esto vamos a usar una pequeña tabla para que ustedes no se pierdan, ¿ya? Es así como yo les decía, miren. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente caso. Para la nomenclatura sistemática, por ejemplo, tenemos el Cl2O3. Nosotros nombramos los átomos primero, de derecha a izquierda. Se llama trióxido de dicloro, ¿cierto? Eso es fácil. Como acá el oxígeno no tiene ningún número abajo, es 1, ¿cierto? Entonces nosotros le llamamos monóxido de diyodo, ¿ya? De diyodo, que está ahí, ¿vale? En cambio acá, por ejemplo, si nosotros calculamos lo mismo que habíamos hecho antes con el óxido de hierro, que era 2 y 3, ahora cuando tenemos un OH lo vamos a llamar hidróxido. Pero fíjense que lo llamamos hidróxido de hierro, pero entre paréntesis va el estado de oxidación. Entonces, ustedes siempre tienen que calcular el estado de oxidación. Siempre, ¿ya? Y con eso ustedes lo nombran, si es 2 o 3. En este caso es hidróxido de hierro 2 y acá es hidróxido de hierro 3. ¿Vale? Y la nomenclatura, acá esta que es más especial, la tradicional, la vamos a nombrar según sea el caso. Por ejemplo, si nosotros sabemos que existen solamente un estado de oxidación, nosotros le vamos a llamar, como es el más alto, lo vamos a llamar ICO. Por ejemplo, aquí en este caso sería óxido cálcico, porque el calcio solamente tiene un estado de oxidación, solo uno, que es más 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los que están en el grupo 1, bien, nos vamos a devolver un poco, todos los que están en el grupo 1, todos estos que están aquí, todos estos terminan en ico, ¿ya? Por ejemplo, si lo mezclamos el litio con oxígeno, se llamaría óxido lítico, óxido sódico, óxido potásico, óxido rubídico, óxido césico, fráncico, ¿me entienden? Acá está, por ejemplo, el óxido cálcico, estróncico, bárico, ya terminan en ico. Ahora, los elementos que están más acá tienen 2 o 3 valencias, ¿ya? Por eso yo les decía que, por ejemplo, acá miren, si ustedes observan esta tabla, el carbono, por ejemplo, el carbono tiene 2, que es más 2 y más 4. Entonces, la nomenclatura tradicional, cuando yo mezclo el oxígeno con el carbono, se puede llamar óxido carbónico,
o óxido carbonoso, ¿cierto? Porque, o perdón, al revés. Cuando tiene dos, yo digo que es oso o ico, ¿cierto? Entonces, como aquí la más chiquitita es más 2, se va a llamar óxido carbonoso. Como el más 4 es más grande, se llamará óxido carbónico. ¿Sí? ¿Me entienden? Por ejemplo, con el fósforo. El fósforo tiene el más 3 y el más 5. El más 3 es más bajo, por lo tanto termina en oso. El más 5, como el más alto, termina en ico. Entonces, si lo juntamos con un óxido, con oxígeno, perdón, se va a llamar óxido fosforoso. Y si termina en 5 su valencia, se va a llamar óxido fosfórico. ¿Me entienden? Ahora, fíjense que hay otros que tienen 3, como el azufre, y hay otros que tienen 4 o más, como el clórico. Y es por eso que vamos a usar una tabla para nombrar. Miren, para que ustedes me comprendan. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Miren, chiquillos lindos. Acá, como yo les decía, en esta tabla, cuando yo tengo dos estados de oxidación, miren, cuando yo tengo un estado de oxidación, solo uno, termina en ico, porque yo asumo que es el mayor. ¿Se fijan? Como el cálcico, el potásico, solamente que tienen un estado de oxidación, que son del grupo 1. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo estoy en el grupo X, por ejemplo, y yo tengo dos estados de oxidación, como el hierro, yo voy a tener uno que se llama óxido ferroso, termina en oso, que es el más chico, ¿cierto? Y el mayor se llama óxido férrico. ¿Me entienden? Óxido ferroso, óxido férrico. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo tres estados de oxidación, voy a tener uno que es menor, uno que está en el medio y uno que es mayor. Siempre el más chico termina en oso, pero el más grande siempre termina en ico. ¿Ya? Y hay unos que tienen 4 que van cambiando. ¿Ya? Que el más chico se llama hipo-oso, el que le sigue es oso, luego el medio mayor va a ser ico y el mayor va a ser perico. ¿Ya? Miren, vamos a ver un ejemplo con este de acá. Y aquí ustedes van a salir de todas estas dudas de cómo es la nomenclatura tradicional. Ojo, tradicional. ¿Ya? Antes de que veamos la clasificación con los óxidos. Entonces, miren. Yo acá tengo al cloro, ¿cierto? A mí me dicen, a mí me van a preguntar en la prueba de los 4 eh, óxidos del cloro, ¿cómo se llaman tradicionalmente? Pero primero tienes que saber tu estado de oxidación, ¿ya? Entonces, fíjense que el primero es Cl2O, que es ese de ahí, ¿cierto? Luego el que viene es Cl2O3, que es ese de ahí. Luego viene ese, Cl2O5. Y luego tenemos el Cl2O7. Ustedes me dirán, profe, ¿cuánto vale el oxígeno? Nosotros recién lo vimos que cada oxígeno vale menos 2, ¿se acuerdan? Ya, cada oxígeno vale menos 2. Entonces, si calculamos cada estado de oxidación, vamos a decir, aquí yo tengo 2, ¿cierto? Entonces, es 2x y el oxígeno vale menos 2, ¿cierto? Como hay uno solo, es menos 2. Y eso igual a 0. Si acá hago lo mismo, me quedaría 2 cloro, ¿cierto? Más, ¿cierto? Aquí es más, ¿cierto? Más menos 2, porque le estamos sumando el menos 2. Aquí yo tengo 3 oxígenos, ¿cierto? Entonces es 3 por menos 2. Y eso a mí me da 0. Acá es lo mismo, 2x, ¿cierto? Más 5 por menos 2 y eso igual a 0. Y acá serían 2 cloro, 2x, ¿cierto? Más 7 por menos 2 igual a 0. Entonces, si reemplazamos acá, nos quedaría 2x menos 2 igual a 0, ¿cierto? Si esto lo calculamos, nos quedaría 2x, el menos 2 pasa para la derecha y nos quedaría como más 2, ¿cierto? Y este 2 que está multiplicando pasa por debajo dividiendo, entonces nos queda que x es más 2 dividido en 2, y eso es más 1.
Eso quiere decir que el primer estado de oxidación del cloro es más 1, o la valencia, ¿ya? Esa. Por eso que ahí, chiquillos, aparece el cloro con valencia más 1, ahí. Es por este cálculo, ¿lo ven? Si hacemos el segundo, nos quedaría como 2 por x, 3 por menos 2 es menos 6, igual a 0, ¿cierto? Eso nos quedaría como más 6 partido en 2, ¿cierto? Y eso vale más 3. Entonces, el siguiente estado de oxidación es más 3, ¿ya? Si hacemos lo mismo acá, nos quedaría 2x menos 10 es igual a 0, y a la larga nos quedaría que sería más 10 partido en 2. Y eso nos queda como más 5, ¿cierto? Más 5. Ya, y el último serían 2x, ¿cierto? Menos 14 igual a 0. Entonces nos quedaría que x es igual a más 14 dividido en 2. Y eso a la larga es más 7. Ya, entonces fíjense que tenemos 4 estados de oxidación. Tenemos el más 1, tenemos el más 3, ¿cierto? Ahí. Tenemos el más 5, que está ahí. Tenemos el más 7, que es el último, que está ahí, ¿cierto? Ahí. Ahora, ¿qué tenemos que saber acá? Que si nosotros vamos a esta tabla, la vamos a tomar acá, vamos a copiarla y la vamos a pegar acá. La vamos a pegar aquí. Denme un minuto, jóvenes. Bien, ahora sí podemos continuar. Entonces, fíjense que en esta tabla, si yo la voy a agrandar un poquito, miren, ahí. Acá yo tengo el cloro en 4 posiciones. Porque como tengo 4 estados de oxidación, son 4, ¿cierto? Entonces, como son 4, el menor de todos, miren, el menor está ahí. Primero se apellida hipooso, ¿ya? Eso quiere decir que el cloro del primer compuesto se va a llamar hipocloroso. ¿Se entiende? Después, el que viene en el medio, ¿cierto? En el intermedio menor, ¿cierto? Va a ser solamente oso. Entonces se va a llamar cloroso. Entonces, miren, si lo colocamos acá, el Cl2O es el hipocloroso. Ya, el Cl2O3 sería solamente cloroso. Le quitamos el hipo, ¿ya? Entonces, acá sería cloroso. El Cl2O5 aquí, ¿cierto? El intermedio mayor y termina en ico. Miren, ahí. Entonces sería clórico, clórico, clórico. ¿Ya? Entonces, este el Cl2O5 es clórico. ¿Ya? Y el último y más grande de todos es el perico. Generalmente uno lo conoce como perico. ¿Ya? El perico es perclórico. Perclórico. ¿Ya? Porque es muy grande. El último. Entonces esto es perclórico. Y es este que está aquí, por cierto, el perclórico. Así que, jóvenes, espero que se haya podido entender esta parte para que en el siguiente video veamos los nombres
y vamos a hacer unas tablas para que lo vayamos nombrando, ¿ya? Porque la idea es que en la prueba ustedes se apoyen ocupando estas tablitas, ya que es más fácil. Es mucho más fácil hacerlo, ¿ya? Van a estar los compuestos y ustedes van ubicando, ¿cierto? Cómo se llaman cada uno, ¿vale? Ya, nos vemos más ratico.